ser necesario, Diego va a tomar el liderazgo de las partes de la reunión que hubiera liderado yo. My apologies, everyone, in advance. I have connection problems. So if I drop out, Diego will pick up the parts of the meeting that I would otherwise have led. But we will begin, as discussed, a quick rundown of the results of the survey, which Diego will present. Vamos a empezar con una breve presentación de los hallazgos de la encuesta que ustedes hicieron entre la reunión pasada y ahora, que Diego va a presentar, y luego, según la agenda, unos puntos más para debate entre el grupo, para que vayamos viendo hacia dónde vamos con la red. So Diego will start off presenting now the findings of the survey that you all did between the last meeting and this one. And then we will look at more of an open debate around related to the network. Okay, good morning everyone. Now I'm gonna share my screen. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Y me pueden confirmar si la ven ahora. Extraño, ¿verdad? ¿Cómo será? Para que lo escuchen uno, pero... Buenos días, pueden ver mi pantalla. Good morning everyone. Can you see my screen? We could, yes, no, we can. Go ahead. Okay, thank you. Estoy llamando que la presidencia lo necesita. Les pido por favor que apaguen los micrófonos, por favor, cuando no estén participando. Can you please mute your microphones when you're speaking, please? So welcome to the second meeting. Bienvenidos a la segunda reunión de la red. Como explicó Dan, voy a empezar con los hallazgos de la encuesta. El Piquita ha estado desesperadamente para que estuviera presente en la alcaldía. Creo que ahora se dirigió a la playa Venado. Can you please use my microphones? No, estaban en la alcaldía de allá. Con el micrófono encendido. No. Sí. Okay. Entonces, nosotros recibimos respuestas de Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y Surinam. There were a total of 10 responses by Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haiti, Panama, Paraguay, Perú and Surinam. The first question, la primera pregunta fue, ¿desea integrar agencias de protección civil intergubernamentales y de manejo de desastres como miembros? The first question was, do you want to integrate civil protection, intergovernmental or disaster management agencies, among others, as members? 8 personas respondieron que sí. 8 people responded that yes. Perdón, ¿podrían ponerle mute a los micrófonos, por favor? Gracias. De esos 10, 2 personas dijeron que no. Of those 10 responses, 2 people said no, which indicates that the network wants to integrate the civil protection and other agencies as members. Lo que indica que la red quiere integrar estas agencias de protección civil, intergubernamentales y de manejo de desastre como miembros. Luego, la siguiente pregunta fue, mencione las agencias que sugiere o desea integrar. The next question was, please mention the agencies you suggest or want to integrate. Aquí podemos ver que de Chile, el ONEMI, también el CNE de Costa Rica, el CONRED de Guatemala, los Cuerpos de Bomberos de Panamá, el IDECI de la Defensa Civil del Perú, el Sistema Nacional de Protección de Panamá, la Secretaría de Emergencia Nacional de la República del Paraguay. Uy, disculpen, hay un micrófono abierto. Ya lo comencé. So we can see here ONEMI from Chile, CNE from Costa Rica, CONRED from Guatemala, de Panama, INDENCI from Peru,
from Panama, el Sistema Nacional de Protección Civil, Civil Protection System, and Secretaría de Emergencia Nacional de la República del Paraguay. Uy, hay un micrófono abierto. There is a microphone open, I'm sorry. I will try to turn the microphone off. Okay. Bueno. Then we ask to explain your answer. From those who said no, they say that only at the level of ministers, that the network should be at the level of ministers and the network should become unwidy. De las personas que dijeron no, fueron dos, dijeron que la red debería ser a solo de nivel de ministros y que la red no debe volverse difícil de manejar. De las personas que dijeron que sí, hubo las siguientes respuestas: que habría interés de UNEMI por formar parte de la red, que es imperativo que se integren a una mesa técnica de dichas instituciones para coordinar esfuerzos y líneas de acción. También que los entes mencionados son los primeros en atender emergencias y por esto deben participar en la red. También que para contribuir a las políticas y normativas de nivel local, nacional y regional, estas agencias deberían participar. Y por último, que para fortalecer el procedimiento de la declaratoria de emergencia ambiental en el Perú, también deberían participar. From those people who said yes, we had the following answers: that they would be interested from ONEMI on being part of the network, that it is imperative that these institutions be integrated into a technical board to coordinate efforts and lines of action. Then the above mentioned parties are the first ones to deal with emergencies and to contribute to policies and regulations at the local, national, and regional levels. We should include those agencies on the network. Finally, to strengthen the procedure for the declaration of environmental emergency in Perú. Luego, la siguiente pregunta fue: ¿agregaría la función de agencias observadoras? The next question was: would you add the role of observer agencies? And we got the following answers. 6 people said that they don't know, 1 person said no, and 3 people said yes. Obtuvimos las siguientes respuestas. 6 personas dijeron que no saben, 1 persona dijo que no y 3 personas dijeron que sí. Esto nos indica que deberíamos realizar nuevamente una consulta con ustedes para definir si entran agencias observadoras. These give us the idea that we should consult with you again if we should include the observer agencies. And Dan will introduce that in a moment. Dan va a introducir este tema en un momento para definir si se van a integrar las agencias observadoras. La siguiente pregunta escucho un micrófono. I'm listening, a microphone is open. Thank you. La siguiente pregunta fue: mencione las agencias que sugiere o desea integrar. And the next question was: please mention the agencies you suggest or want to integrate. We got CIDIMA, USAID. From Guatemala, we got CONAP. Las respuestas que obtuvimos fue CIDIMA, USAID y CONAP. Luego, explique su respuesta. 2 personas dijeron, de las que no sabían, expresaron que habría que aclarar a qué se refieren con agencias observadoras y si se trata de organismos internacionales o de otro tipo. Y si que no estaba clara si en este momento en la red es oportuno, lo dejamos para un poco más adelante. So we got 2 answers of do not know, and one was: it should be clarified what is the meaning of observer agencies, and are these international bodies or other bodies. The other one was that the person wasn't sure if at this time the network is timely or prepared to have this type of observer agencies, or we should leave it for later. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perdón, hay un micrófono abierto. ¿Lo podrían silenciar, por favor? There is a microphone open. Can you please mute it? I cannot find in here which microphone is it open. Wow. What are y'all touching that you can't turn on your microphone? Okay, here you. Ahora sí. De las personas que dijeron sí, mencionaron 3. La Agencia Regional de Gestión de Desastres del Caribe, SEDEMA. También explicaron que es vital como observadores por los elementos que tienen desplegados en muchas áreas de desastres a nivel público, el CONAP, y que son quienes brindan la asistencia técnica y abordan otro tipo de temas, como pandemia, contaminación, refugiados y otro tema, el USAID.
The people that said yes, we had three suggested agencies, and it's the Regional Disaster Management Agency in the Caribbean, CIRIMA, that is vital that observers for elements they have developed in many disasters area in the Republic level, CONAP, Costa Rica, and they are the ones who provide with technical assistance and address all kind of issues, pandemic, pollutions, and refugee, the USAID. Then the next question was, how often should the meetings, the network be? At least at this initial state that we are right now. La siguiente pregunta fue la frecuencia con la que proponen que sean las reuniones, al menos en esta etapa inicial en la que estamos actualmente. La mayoría de respuestas fue mensualmente, que fueron 5, luego cada 2 semanas, que fueron 4 personas, y cada 3 meses, 1 persona. The answers were like this. Most of the answers were monthly, 5 people. The next were every 2 weeks with 4 people, and every 3 months, 1 person. So from these, we can understand that monthly meetings are okay for now. So reuniones mensualmente son las que sugieren ustedes los miembros de la red por ahora. La siguiente pregunta fue, ¿de qué duración deberían ser las reuniones de la red? Al menos en esta etapa inicial. The next question was, how long should the meetings of the network be? At least at this initial stage. The response with more people was up to 60 minutes maximum. That was 6 people. La respuesta con más opciones fue 60 minutos como máximo, que fue de 6 personas. La otra fueron 3 personas, que fue hasta de 90 minutos. La opción de 120 no la seleccionó nadie. The other option was 3 people who selected 90 up to 90 minutes maximum, because the 120 minutes maximum, nobody selected that answer. Luego, de los temas que les gustaría priorizar, obtuvimos términos de referencia, rol de los miembros, plan estratégico, plan de acción para un periodo de tiempo especificado, vertimiento de aguas residuales, impactos ambientales de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando actualmente, evaluación de necesidades, apoyo técnico y financiero para establecer la red, protocolo de uso de la red, gestión de riesgos ambientales, la relación entre la gestión de emergencias con los temas tradicionales de la agenda ambiental, criterios para la atención de emergencias, derrames de productos químicos y gestión de residuos, terminología de gestión de riesgos de GRR y mitigación ante el cambio climático, capacitaciones, el tema de daños y pérdidas, metodologías y relación con el marco de Sendai. The next question was, what topics would you like to prioritize? The first, one of the responses were terms of reference, role of members, a strategic plan, action plan for a specified time period, wastewater discharge, the environmental impacts of the health emergency, needs assessment, technological and financial support to establish the network protocol of use, environmental risk management, the relationship between emergency management and traditional environmental agenda issues, criteria for emergency response, chemicals, spills, and waste management, address mitigation terminology, and climate change, such as could be unified and improved training, and the issue of damage and loss methodologies related to the Sendai framework. Ahora vamos a hablar del debate de los temas. Esta parte la va a liderar Dan. So we're going to discussion the topics, and these parts will be led by Dan. Gracias, Diego. Thank you, Diego. So, as you could see, there were 3 pending issues from the survey. The first one being probably the easiest one would be the terms of reference of the network. Diego, si puede cambiar la lámina, por favor, porque tú tienes el control. Entonces eran 3 temas a revisar después de la encuesta. Probablemente el tema más fácil de resolver sería el tema de los temas de referencia, porque ustedes tuvieron la oportunidad de ver el borrador que hicimos en base a los temas de referencia de la red de químicos y agregar insumos y aportes y todo eso para hacer ajustes. So you all, after the last meeting, received the link to
the draft terms of reference that we had developed based on the TOR of the Regional Chemicals Network. And many of you were able to integrate recommendations for change, comments, etc. Hemos intentado, donde recibimos retroalimentación que no se integró dentro del mismo documento, hemos intentado mostrar esa retroalimentación dentro del documento para que fuera más fácil hacer la votación. So where we received inputs that were not written into the document, we've tried to put them into the document to then make it easier for you to see. So you received from Diego before the meeting a link to the final TOR in the Google Doc. And what we propose to do after this call is to send you a link to a form to vote to accept or reject the draft TOR as it is now. Entonces, han todos recibido un link al Google Doc final con todos los aportes integrados en los de referencia. Y lo que proponemos es de enviarles un link a una encuesta de votación para que puedan votar a favor de aceptar o rechazar los temas de referencia como quedaron. One issue that we need to determine at some point is the issue of voting per country. It would be preferable at this point that we have a one country, one vote system. Unless in the future we determine that there are some issues on which we want to have every member of the network voting. But obviously there is a risk that some countries get more votes than others. So at this point, I think it's probably still fairest that we have a one country, one vote system. Un punto que tenemos que definir más adelante es el tema de la votación, si vamos siempre con un país, un voto, o si en ciertos contextos votamos simplemente como miembros. Por no haber definido cuándo se aplica cada metodología, propongo que esta vez la votación sea por país. Entonces, les hemos enviado los temas de referencia, como quedaron, y nos gustaría que como delegados, donde un país tenga más que un delegado, que definen si van a votar a favor o en contra para que solo sea un voto por país. So this time, I think the fairest thing to do is we will send you a link to a form to accept, to vote on the TOR, and that you discuss with any other members of the network from your country, so that there is only one person who votes for the country, deciding whether to accept or reject the final TOR as they were circulated, following your inputs and comments. Feel free to either open your microphones or to write in the chat if there's anything in particular you want to raise on this point before we move to the next topic to analyze. Siéntense libre de escribir en el chat si tienen un comentario más sobre el tema de referencia o el sistema de votación, o en el chat o por micrófono, antes de nosotros pasar al segundo tema. Diego, se perdió la lámina. Ahí. ¿Tenemos comentarios o seguimos a los otros temas a debatir? Nora, por favor, adelante. Adelante, Nora. Tendrá que desbloquear su micrófono. Nora has asked to speak. She'll need to unblock her microphone. No está mute. Adelante, Nora. Le escuchamos. Nosotros aquí en Paraguay tenemos una normativa donde identifica a la Secretaría de Emergencia Nacional como autoridad de aplicación de todo lo que respecta a la resolución de riesgo de desastre.
Entonces, Nora, le escuchamos muy lejos. ¿Puede escribir su comentario en el chat? Gracias. Mientras Nora escribe su comentario, ¿hay otros comentarios? While Nora is writing her comment in the chat because of problems with the sound, does anyone else want to comment on the TOR, the terms of reference? So Nora says that in Paraguay, the authority for disaster risk reduction is the National Emergency Secretariat, and the Ministry of Environment is a support. Y Anthony de Barbados pregunta por cuánto tiempo estarían los temas de referencia abiertos a comentarios. And Joanna asks, what is the objective of the terms of reference? Entonces, respondiendo a cada uno de esos puntos, primero sobre el tema de las autoridades. So responding to each of those questions, firstly on the issue of authorities. So the idea behind this network is that it relates to the relationship between environment and emergencies, not all emergencies, but specifically on that relationship. Entonces, la idea de esta red es que se trata de la relación entre ambiente y emergencias, no cualquier emergencia, sino la dimensión ambiental de las emergencias. Y entonces trabajamos ese nicho en base a la recomendación del Foro de Ministros que hizo la reunión intersesional in Barbados el año pasado. So the idea is that this network works on the relationship between environment and emergencies, not all emergencies, based on the recommendation that the intersessional meeting of the Forum of Ministers made at the Barbados intersessional meeting last year. I think most of you have the report from the intersessional meeting. Obviamente este es un tema que va entre mandatos, porque es parcialmente el mandato ambiental, parcialmente el mandato de reducción de riesgos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa después de una emergencia que provoca grandes daños ambientales, un derrame de químicos, un terremoto o algo así? So, for example, what happens in the case of an emergency that causes large environmental damage, such as a chemical spill or an earthquake? This is the kind of thing that this network is there to look at, both how we prepare ourselves as environmental actors and how we work with others, how we work hand in hand with emergency authorities. Entonces, esta red existe para ver cómo nos preparamos como actores ambientales para la dimensión ambiental de las emergencias y también cómo trabajamos con los actores de protección civil en asocio para responder a la dimensión ambiental de las emergencias. To respond to the question about how long the terms of reference would be open for comment, the TOR was shared after the last meeting, and in theory, they were to be commented upon before this meeting and then adopted or rejected. So in theory, the TOR would be closed for comments. However, if there are a lot of people who did not receive the TOR, who want to comment and have not been able to, we could set ourselves a new deadline for that. Entonces, para responder a la pregunta de Anthony, la idea era que los referencias se compartieron después de la reunión pasada para poder comentar entre esta reunión y ahora con la idea de adoptar los en referencia con votación ahora. Ahora bien, si hay muchas personas que nunca recibieron o nunca tuvieron la oportunidad de comentar sobre los temas de referencia, nunca recibieron el link o nunca recibieron la minuta, podríamos ahora definir otra fecha límite para los comentarios. Ahí yo creo que tendríamos que definir como grupo ahora
si quieren extender el plazo o si quieren adoptarlos. So we would have to decide as a group now if you want to extend the time for commenting on the terms of reference, or if you want to vote on them after this meeting. To respond, so Felipe from Chile is asking, what happens if the TOR are rejected? Will votes for each country be individualized? And is it possible to consider alternatives in decision making, such as decisions by anonymous, pardon me, what's the word? Unanimous consent, just to understand the process. Entonces, respuesta. Idealmente, las decisiones se tomarían por unanimidad. Pero obviamente eso puede ser un proceso mucho más extendido. Entonces, sobre los temas de referencia, yo creo que tendríamos que ver el nivel de votación. Porque lo que yo quiero evitar es una situación en que estemos definiendo los temas de referencia por 6 meses. Porque podríamos terminar perdiendo muchos miembros en el entretanto. So the first point regarding the TOR and voting, ideally we would have a unanimous vote to accept the term reference because they were the draft shared after the last meeting, and so in theory everybody had the opportunity to comment on them. However, what would be best to avoid is a situation where we're commenting on the terms of reference for 6 months, because given that the network is quite young, I think we would probably end up boring our members and losing members quite quickly. Possibly the best thing to do as a first step would be to vote on them and see how close we get to a unanimous vote. Tal vez la mejor opción sería de votar sobre un borrador y de ver hasta qué tan cerca llegamos al voto de unanimidad. Nora suggests that it would be a good idea to extend the period of comments by a week before the vote. Nora sugiere que sería mejor extender el plazo de comentar sobre lo que en referencia por una semana antes de la votación. Yo veo una lógica ahí porque hay países que no comentaron, y viendo por lo menos la pregunta de algunas de las preguntas en el chat me deja la sensación que hay países que nunca vieron los temas de referencia. So Nora is saying that it would be a good idea to extend the period of commenting on the TOR for a week before voting. And looking at some of the comments in the chat, to me, it looks like there were countries who didn't have the opportunity to comment or didn't receive the link. So I am fine with extending the period by a week, and that we would therefore close the terms of reference for comment on the 15th and circulate the final version and the voting form on Thursday the 16th, if you all agree. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Nora de dar una semana más para que puedan comentar sobre los términos de referencia, dado que hay varios países que al parecer no lo hicieron o no pudieron. Eso significa que tendrían que comentar antes del día 15, y el día 16 circularíamos la versión final y el formulario de votación. Nora from Paraguay is also asking how many countries are part of the network, which I believe at the moment it's 15. Nora pregunta cuántos países son miembros de la red. Creo que ahora son 15. De hecho, yo voy a hacer la cuenta del listado de miembros ahora para verificar. Sí, son 15. Okay, yes, they're 15 yes. countries. 15 countries, because the network is a voluntary network, so countries are joining, and obviously the communication and joining process has been slow because we started the process of setting up the network during coronavirus, and obviously everybody has other priorities. Entonces sí, son 15 miembros ahora porque la red es algo voluntario,
y lanzamos el proceso de abrir y convocar y conformar la red durante toda la locura de coronavirus y todo el mundo está muy ocupado, así que no me sorprende. De hecho, me sorprende que tengamos tantos miembros en tan poco tiempo. Pero ahora somos 15 países de 33. So for now, we are 15 countries out of 33. So unless somebody writes in the chat that they are against the proposal, I am suggesting that we extend the period of commenting on the terms of reference by a week. So all comments have to be integrated into the Google document by Wednesday the 15th. And on Thursday the 16th, we will circulate the final draft of the terms of reference and a voting form with a yes or no. And we will see how close we get to unanimity. But obviously, the more of you participate in commenting on and adding changes to the terms of reference, or at least reading them, then obviously the closer we will get to unanimity. Entonces, vamos a extender, a menos que haya respuesta al contrario, respuesta en contra en el chat, vamos a extender la fase de comentar sobre los temas de referencia por una semana. Por favor, obviamente, mientras más puedan leer y escribir y comentar dentro del documento, más fácilmente llegamos a un voto de unanimidad en esto. Ok. El próximo tema donde había duda en la encuesta fue el tema de agencias observadoras. So the other issue where there was no clear reply, or where there was doubt in the survey, was on the issue of observer agencies. Now, we've taken our model of operation from the Regional Chemicals Network, which has observer agencies. And these are usually agencies with a complementary mandate, with the idea being that they promote an integrated vision and competence. Entonces hemos tomado la idea y la estructura como modelo de la red desde la red de químicos que tiene agencias observadoras, y esas agencias observadoras normalmente son organizaciones con un mandato complementario que nos ayudan a promover una visión integral y con competencia complementaria. This is not the same as integrating the other country civil protection agency. So there was a clear vote in favor in the survey that we should integrate both the Ministry of Environment in each country and each country's civil protection agency. That was fairly clear in the survey. And in fact, that was raised as a recommendation in the intersessional meeting of the Forum of Ministers. Entonces, esto no se trata de si integramos o no la Agencia Nacional de Protección Civil en cada país, porque en la encuesta quedó muy claro que la mayoría estaba a favor de integrar tanto el Ministerio de Ambiente como la Agencia Nacional de Protección Civil o de Manejo de Desastres en cada país, y eso también fue una recomendación que surgió durante la reunión interseccional del Foro de Ministros en Barbados, donde se hizo la recomendación de conformar esta red. Entonces aquí estamos hablando de agencias adicionales que, por ejemplo, tendrían voz pero no voto. Por ejemplo, la Organización Panamericana para la Salud, que es miembro de la red de químicos. So this would be additional agencies, particularly agencies with a technical mandate, who would probably have a voice but no vote. For example, in the Chemicals Network, PAHO, the Pan American Health Organization, is an observer agency. They participate, they offer advice, but they do not vote. Entonces, sí, en la red de químicos PAHO es una agencia observadora, nos ofrece asesoría, etc. En nuestro caso, estamos hablando de emergencias y ambiente. Y entonces hubo la propuesta de parte del Caribe, por ejemplo,
de integrar SEDEMA, que es la Agencia Caribeña de Manejo de Desastres. So in this case, because we're talking about the sort of the Union of Environment and Emergencies, in the case of the Caribbean, there was already a proposal to include the Caribbean Disasters and Emergency Management Agency. So we would be talking about this kind of additional additional agency which is not government. This might also be intergovernmental organizations for environment, such as the Central American Commission on Environment and Development. Esto podría ser, por ejemplo, también organizaciones intergubernamentales de ambiente, como por ejemplo el Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo. O otras agencias de Naciones Unidas o organizaciones académicas. La idea es que representan ambos mandatos, ambiente y protección civil. También podrían incluir los convenios multilaterales, por ejemplo, convenio de Basilea, Rotterdam, Estocolmo, o el convenio Ramsar could also include the multilateral environmental agreements, such as the Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention, because of the relationship with chemical emergencies, or the Ramsar Convention on wetlands, because of the relationship with environmental emergencies affecting wetlands. So this was where the question of observer agencies came from, and based on the model of the chemicals network, the idea being to enrich our analysis and our discussion, but not to complicate matters by adding votes to organizations which are not part of a government structure. Entonces fue de donde vino de donde surgió la idea de la red de químicos y estas organizaciones que podrían enriquecer nuestra discusión y ayudarnos a fortalecer nuestra capacidad, pero sin agregar niveles de complejidad a nivel de la votación. No sé si ustedes quieren opinar en el chat o si sus micrófonos funcionan por micrófono sobre el tema de las agencias observadoras. So one comment from Chile, just to translate. The question was raised. Chile was one of the countries that raised the question about what did the figure of observer agencies mean. And now it's clear what it's for, and at least in the case of Chile, they're in favor of the idea of including observer organizations. If any other country has a comment or a concern on the issue of observer agencies, please feel free to put it in the chat or open your microphones. Otro país? Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, ¿cómo están? Les saluda Eladio Solano de Costa Rica. En el caso nuestro es similar a lo que comentaba la señorita de Paraguay, donde nosotros no formamos parte digamos, propiamente de la Agencia de Protección Civil, pero sí brindamos un servicio que es vital para ellos en el área de hidrometeorología y nos parece que eventualmente sería importante que ellos puedan también formar parte. Yo pienso que sobre todo en estos casos donde evidentemente no es un único, porque nosotros estamos, pero sí como parte de, como te digo, de esa influencia de eventos hidrometeorológicos extremos sobre todo, pero también evidentemente somos afectados por muchos otros desastres. Entonces, y ellos pues sí, como usted bien lo mencionaba, ahora se han abocado a atender el tema del coronavirus y de pronto la comunicación con ellos no ha sido tan fluida para algunos temas, pero sí este periodo que nos van a dar me parece que va a ser vital para que se hagan las consultas y eventualmente ellos puedan también pues formar parte si ellos así lo acceden, ¿verdad? Y no, agradezco por el espacio, nada más. Saludos.
Muchas gracias. So just to quickly translate or to translate and summarize the inputs from our colleague from Costa Rica, he was making the point that Costa Rica is in the same position as Paraguay in that environment is not directly represented in civil protection or emergency response, but has a relationship with it, for example, through meteorology and other areas. And so they would be in favor of having national civil protection as members. I think it's worth highlighting here that we're talking about two different figures. One is having 2 members of the network per country, environment and civil protection, and a second figure is observer agencies, who would be additional. Valdría la pena aclarar que estamos hablando aquí de 2 figuras, de tener ambiente y también protección civil nacional, ambos como miembros, y otra es la figura de agencias observadoras. Porque en la encuesta quedó muy claro que la mayoría estaba a favor de ingresar a las agencias nacionales de protección civil como miembros, pero la duda radicaba en el rol de agencias observadoras. So yeah, just to highlight that we're talking about 2 things here, because one is the bringing in civil protection as a member, and that was clearly voted on in favor in the survey. And the other is the issue of observer agencies who are not national civil protection as additional agencies without with voice but no vote. And we're talking here about the latter term. What we can do then is to add to the vote with the terms of reference the question of whether or not everybody is in favor of integrating observer agencies. And we can circulate that next week if along with the vote on the terms of reference, if you all agree. Entonces lo que podemos hacer es agregar al voto sobre los en referencia una votación sobre el ingreso o no de agencias observadoras en base a este debate que hemos tenido ahora. Y cuando circulemos la versión final, los en referencia el próximo jueves, circular también la votación para la aceptación o no, los en referencia y el ingreso o no de agencias observadoras en base a la conversación que acabamos de tener. A menos que haya otro punto sobre eso, yo quisiera avanzar al tema del foro de ministros. Unless there is any other comment on the issue of observer agencies, I'd like to move on to the question of the Forum of Ministers, because this was the other point that was raised in the survey. And this was the other point that didn't receive a clear answer in favor or against. Ok, no veo más comentarios sobre el tema de ingreso de agencias observadoras, entonces quisiera avanzar al punto de posibles decisiones de cara al Foro de Ministros. Obviamente estamos haciendo eso un poco rápidamente, pero es porque la reunión del foro probablemente se va a celebrar en noviembre. So obviously we're talking about the idea of potential Forum of Minister decisions a bit early, considering this is only our 2nd meeting. But the reason for this is that it seems likely that the meeting of the forum will be held in November, so we don't have much time. I'm welcoming to this meeting my colleague Andrea Brusco, who coordinates the Environmental Governance Programme, which leads a lot of the coordination with the forum, because that way, if we ever have any questions about general practices regarding the development of forum decisions, Andrea has much more experience in working with the forum in these processes. Entonces, le estoy dando la bienvenida a mi colega Andrea Brusco, que es la coordinadora del programa de gobernabilidad ambiental, porque ella es la persona que lidera como la relación con el Foro de Ministros
y tiene mucho más experiencia con el proceso de la elaboración de decisiones del Foro de Ministros cuando se hagan. Entonces, el tema es si queremos tener la relación entre ambiente y emergencias como un punto que el foro destaca. No necesariamente significa que tiene que ser algo radical, pero sí queremos que el tema, cómo las emergencias afectan el ambiente, cómo el ambiente puede generar las emergencias, si quiere, y nuestra capacidad de abordar eso, y lo que hace un medio ambiente, si queremos que eso esté en la agenda política. So the idea would be, are we interested in having the question of how environmental factors can cause emergencies and how emergencies can impact on the environment, and our role and what we would hope to be the role of UN Environment and others? Do we want to have that within the regional environmental political agenda? Decisions don't have to be radical things, but they can be good ways to show that this is an issue of concern that as countries, you want UN environment to continue to work on either at the regional level or through the UN Environment Assembly in Nairobi. Entonces eso puede ser una manera simplemente de mostrar en la agenda política que como países ustedes consideran que el tema es importante o a trabajar a nivel regional o que debería ser considerado también en la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas, UNEA, que se va a reunir en Nairobi en febrero. So my understanding is that normally decisions are written by small groups within a network like this one. So for example, the chemicals decision was written by a group of countries within the chemicals network. The text was then agreed on by the chemicals network and then proposed to the high-level officers, who are usually the vice ministers or directors of international cooperation. Entiendo que normalmente lo que pasa es que un grupito dentro de la red, por ejemplo, 3 o 4 países, suele elaborar una decisión que luego el resto de la red aporta, propone cambios, etcétera, hasta llegar a un texto consensuado que luego se propone a los oficiales de alto nivel, que típicamente son los viceministros o directores de cooperación internacional, que luego llega a la votación en la reunión del foro. Y entonces quisiéramos saber si ustedes estarían de acuerdo con la idea de proponer una decisión y si hay países que quieren ofrecer su apoyo a la elaboración del texto de una decisión. So we'd like to know if, as members of the network, you think it would be a good idea to have a decision, and if there are any countries that want to offer themselves as being members of the kind of subcommittee to develop the text of a decision that would then be proposed to the members of the network if we went for this. And if you have any questions about process, also Andrea is here to help out. So please, if you have any comments now, feel free to open your microphones or to put your comments in the chat. Entonces, un comentario, dado que el ambiente no es una parte explícita de los mecanismos de respuesta a emergencias, deberíamos proponer un papel, un documento sobre cómo integrar ambientes y los asuntos de ambiente y servicios ecosistémicos en los mecanismos de respuesta a emergencias. Muy buena idea, sí, un documento de política. So yes, just summarizing Anthony's comment in the chat about the idea of a policy paper or a non-paper as a starting point. Any other comments? Can be written or spoken. Otros comentarios por escrito o pueden abrir sus micrófonos.
Hola, buen día. Buenos días, adelante. Sí, Johanna Garay del Ministerio del Ambiente del Perú. Una precisión, en primer lugar, nos parece muy importante plantear una propuesta de decisión que podría incluir justamente el comentario de sumar lo de servicios ecosistémicos, nos parece muy importante. Seguramente pueden ir saliendo algunos otros elementos que podemos plantear en esta propuesta de decisión. Okay, thank you very much. So just to summarize, that was Johanna from the Ministry of Environment in Peru seconding the comment that Anthony Headley from Barbados had made regarding the need to show in a decision the relationship between environment and ecosystem services, and in favor of potentially developing a decision. Any other comments in favor or against or questions? Otros comentarios o preguntas, pueden abrir micrófonos o escribir en el chat. Y si no sé si, Andreas, si tú tienes una opinión o recomendaciones al respecto, my colleague, if you have any opinion or recommendations. Yes, thank you. Good morning to all. Buenos días a todos. A pleasure to be with you this morning and to see this progress in the network. Well, I think Dan, that you described it very well. Usually the decisions are, we had, let me say that we had in the last forum 4 decisions and a political declaration. And these are usually the kind of outcomes that we have in the forums of ministers. And the declarations are being prepared by within the networks of and the working groups of the forum. And usually they are presented for consideration, as Dan said, to the high-level officers meeting in advance to the ministerial meeting. The ministerial meeting, they don't engage in discussing the text of the declaration, and usually the drafts are put forward to the ministers for their approval in the last day or 2 days of the ministerial forum. But they have been already discussed at the level of the networks, when there are networks or working groups, and then at the level of the high-level officers. This year we are not, we don't have yet a agenda for the forum because of this evolving situation of the COVID and the perspectives that they may have here in the region. But we expect a kind of similar development in order to have a reduced number of decisions and a political declaration. So ideally, it would be excellent if you start to discuss on the elements for a declaration. Ideally, it would be this draft declaration can be put forward with the consensus of the network or an agreed document from the network. I also have to say that we don't have a tradition of voting within the forum. The forum adopts its decision for consensus, even if that we adopt the rules of procedure of the UNEA subsidiary. There is no a voting process within the forum, or it has not been used so far. So basically, all the outcome documents are constructed with inputs from all the countries and adopted by consensus. Lo que estaba diciendo, colegas, es que como Dan bien señaló, normalmente el proceso es por el foro, es de la adopción de decisiones y de una declaración política. Este año aún no tenemos un borrador de agenda del foro porque estamos en circunstancias especiales, pero entendemos que el tipo de resultados del foro va a ser el mismo, un conjunto reducido de decisiones. En el foro de ministros anterior tuvimos 4 decisiones,
y una declaración política. Las decisiones, como Dan también decía, son gestadas en el ámbito de los grupos de trabajo o las redes del foro cuando existen, en este caso la red de emergencias, y normalmente se presentan ya como un borrador preparado dentro de la propia red, o puede presentarlo también un grupo de países, pero idealmente los elementos de la decisión deberían tener el consenso de la red. Y luego se presentan para consideración de la reunión de los high level officers, ¿no? De los oficiales o puntos focales, que son normalmente los directores de cooperación o los viceministros, porque los ministros no se involucran directamente en la negociación del texto de las decisiones, ¿verdad? Sino que ya les llegan los borradores finales para su aprobación en el último día o día y medio de reunión del foro, que es donde se adoptan formalmente los resultados de la reunión. Yo también estaba diciendo que el foro no tiene una tradición de votación. El foro adopta sus resultados y sus documentos por consenso. Si bien tenemos, el foro ha adoptado subsidiariamente las reglas de procedimiento de la UNEA, no hemos hecho uso de procedimiento de votación en el ámbito del foro y se espera continuar de la misma manera normalmente porque los documentos son aprobados por consenso. Espero haber sido clara y por supuesto estoy disponible para cualquier otra consulta o aclaración que sea necesario. Okay, so with those clarifications in mind, to check if there are any other opinions or comments on the matter of a decision, the point about voting is important, but that is how the forum adopts decisions. Obviously, within the network, we would still be hoping for unanimous decisions, but we haven't worked out our own internal procedures of operation yet. So we may have to see what happens when we reach a vote that's not unanimous. But yes, if there are any comments regarding the question of a forum decision, please shout now because we're coming to the end of the meeting. Entonces, sí, si hay otros comentarios sobre el tema de la adopción o no, de una decisión o no, en base a esas aclaraciones, ahora es el momento, porque estamos llegando al fin de la reunión. El tema de votaciones, eso es como se adopta decisiones en el foro, que siempre ha sido por consenso. Dentro de la red, obviamente todavía no tenemos nuestras reglas de operación, así que estamos improvisando un poco y vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a algo que no tenga un voto de unanimidad. Pero sí, otros insumos o aportes antes de seguir al próximo tema. Okay, I can't see any other comments and nobody else has said anything. We're also slightly past our end time. So we will move on to the last agenda item. No veo otros comentarios y nadie ha comentado verbalmente. Estamos llegando al... Bueno, ya hemos pasado la hora de terminar la reunión. Así que el último punto en la agenda, que es algo que queremos mantener como algo regular, que es oportunidades de capacitación. So this is the last point in the agenda. We hope to make this a regular thing on every agenda, which is to raise awareness with you of possible training opportunities, webinars related to environment and emergencies. There is a webinar series being developed at the moment called Environment and Emergencies in the Face of COVID-19. We don't have dates for this yet, but this will be between July and December. And when we have more information about this webinar series, we will let you know.
and pass you the link. Entonces, sí, hay una serie de webinarios que se está desarrollando ahora que se llama Ambiente y Emergencias frente a la COVID-19, que va a ser un programa de webinarios entre julio y diciembre. No tenemos fechas todavía, ni tampoco un link a la registración, pero cuando la tengamos vamos a compartir la información con ustedes. And there is also an online learning platform on environment and emergencies, which is managed by the UN Environment OCHA Joint Unit, which has 4 self-paced learning modules online. These are self-paced, so they're not webinars. There's no dates attached to them. You can do them in your own time. Each module takes about 4 hours. Entonces, sí, hay una plataforma también de capacitación en línea, pero esos no son webinarios, son programas de capacitación que ustedes hacen en su propio tiempo y siempre están disponibles. Son 4 módulos de capacitación, cada módulo dura de 3 a 4 horas aproximadamente. And so the topics are beyond response, which is a general introduction to environment and emergencies, disaster waste management, industrial accidents, and the flash environmental assessment tool. Entonces, los cursos son más allá que la respuesta, que es un curso introductorio al tema de ambiente y emergencias, accidentes industriales, manejo de residuos de desastre y la herramienta de evaluación rápida post-desastre, de evaluación ambiental, perdón, post-desastre. Y son 4 módulos en línea que pueden hacer en su propio tiempo, entrando por el link que pueden ver en la pantalla. So these 4 modules are self-paced e-learnings. You can do them in your own time, entering that link on the slide. And we will try to every meeting, share a different learning opportunity with you to sort of keep up the exposure to different opportunities. Sometimes e-learning, sometimes new documents, sometimes webinar. Entonces, esperamos poder compartir con ustedes en cada reunión una nueva oportunidad de capacitación. Ya hemos pasado a la hora final, así que vamos a estar circulando la minuta de la reunión, link a los términos de referencia para los últimos comentarios y luego posteriormente la propuesta final de términos de referencia y la votación que será el jueves de la próxima semana. So we will be sharing with you the minutes of this meeting plus the revised draft terms of reference for your final comments between now and next Wednesday. And then next Thursday, we will be sharing with you the final version of the TOR as it was after the comments, plus a voting form to adopt or not the terms of reference and to adopt or not the proposal for observer agencies in the network and the idea of having a forum decision. I will be looking at the possibility of trying to develop a briefing paper or a non-paper on the relationship between environment and emergencies as was proposed by Anthony from Barbados. Yo voy a estar intentando preparar un documento de orientación sobre la relación entre ambiente y emergencias, como propuso Anthony, que podría ayudarnos como punto de partida, no solo para cualquier decisión, sino también para que tengamos una visión compartida de la relación o el nexo ambiente y emergencias y donde estamos trabajando como una red. Hopefully, apart from being a useful support in deciding if we want to go for a forum decision, this briefing paper might also help us as a group have a better shared vision of what is the relationship between environment and emergencies and where we are positioned. And excuse me for rushing, but I realize that we're 9 minutes after our scheduled end time, and you all voted very clearly for meetings of only 1 hour. Mis disculpas por ir tan rápido, pero me doy cuenta que ya hemos pasado la hora y ustedes votaron muy claramente por reuniones de solo 60 minutos. Así que, por favor, antes de terminar, si puedan dar clic en el link
en el chat para llenar el listado de participación, la lista de asistencia. Les agradecemos mucho porque eso forma parte también de la minuta. So before we finish, please don't forget to click on the link in the chat to fill out the participation list, because that will obviously be annexed with the minutes of the meeting. So Diego has just put that up again. Thank you very much. If there are any other comments, please shout now. Si hay otros comentarios antes de terminar, por favor, abra el micrófono. De lo contrario, nos vemos en la próxima reunión. Vamos a compartir un doodle poll para definir la fecha y hora de la próxima reunión. Y los antecedentes, sí, vamos a poner con la reunión, con las minutas. Otra vez vamos a poner el informe de la reunión intersesional en la que los ministros definieron o recomendaron que ONU Medio Ambiente organizara esta red. So replying to Nora's recommendation that along with the meeting minutes, we also add something about the background and where the forum, where the network, pardon me, came from. We will add again the proceedings from the intersessional meeting in Barbados, where the Forum of Ministers recommended that this network be set up. Thank you very much, everybody, and thank you for your patience with WebEx. I realize online meetings are always a little difficult, so thank you very much for your patience and your participation, and we will see you in the next meeting. Muchas gracias por su paciencia y su participación, y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, feliz día. Thank you very much. Good meeting.